Y las amantes del jardín, Ángel Agudo Medina no podía faltar a su cita en Semana Santa. Bienvenido. Buenos días, Julia. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. Yo sorprendida, porque cada día Ángel intenta renovarse aún más. Y nos llamaba ayer y nos decía, chicos, mañana vamos a hablar de los esquejes de hojas. Digo, pero bueno, ¿y eso qué es? Ángel, explícalo tú. Julia, ahora en esta época empezamos a limpiar nuestras plantas y muchas veces vemos una hojita que está un poquito de la puntita mal Y la tiramos. Y no. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a aprovechar esa hoja para hacer un esqueje de esa hoja. Es un método de reproducción, Es un método de entiendo. reproducción de algunas plantas que luego enumeraremos cuáles son las más idóneas para hacer ese tipo de reproducción. Y con la hoja podemos conseguir una planta nueva. Fenomenal, vamos a enseñar cómo hacer nuestros esquejes y les va a venir muy bien porque ahora en Semana Santa buscamos temas de Semana Santa para que ustedes vean nuestra televisión. Y es que seguramente que están en casa ahora, han llegado a la casa del pueblo y quieren regalarle a una vecina una planta hecha de un esqueje de hoja. Pues estén muy atentos porque van a poder hacerles ese regalo. Y van a estar contentas porque un esqueje de hoja puede durar ya para toda la vida, ¿verdad? Es un esqueje más, una plantita nueva que tenemos. ¿Qué necesitamos para que lo vayan Pues preparando? mira, necesitamos, Julia, un cúter Muy o un bien. cuchillo con una puntita afilada. ¿Sí? Unos alambritos, una hojita de una planta sana y, sobre todo, el sustrato a utilizar, que puede ser o bien turba o bien fibra de coco. Bueno, pues ya saben, materiales sencillos que van a tener ustedes en casa. El cúter, si no lo encuentran ustedes, seguramente que en el armario ese que lo dejaron en el verano, ahí va a aparecer. También las tijeras, hemos dicho la turba rubia y el alambre. Y el alambre. Pues con todo eso y con su atención les esperamos enseguida para que Ángel Agudo Medina nos cuente cómo hay que hacer los esquejes de hojas. Muchísimas gracias. No todas las plantas también tienen esquejes, eso también se lo adelanto. Bueno, te voy a contar una cosa. ¿Qué haces esta noche? Pues esta noche creo que descansar porque mañana trabajo. Pues mientras que descansas en el sofá a las 10:30 tienes que ver La Esclava Blanca. 38 minutos de la mañana. Hoy hablamos con nuestro jardinero, como ya nos ha contado antes, de los esquejes de hojas. Bienvenido, Ángel Agudo Medina. Muy buena, Juli, de nuevo. Tengo hojas en el jardín. Y digo, bueno, voy a barrerlas y las tiro. No, error. Error. La ¿Por vamos qué? a utilizar para reproducir nuevas plantas. Entonces, si te parece, enumeramos el tipo de plantas que van a ir acorde un poco con este tipo de reproducción. Tenemos en casa una sanseviera. Claro, hay que elegir evidentemente hojas sanas. Las hojas que ya están rotas, podridas, no se pueden utilizar. Hojas sanas, Julia, y también lo importante es que no todas las plantas se pueden reproducir por esquejes de hoja. Exactamente, vamos Entonces, a contar los tipos de esquejes de hojas que hay, qué plantas se pueden reproducir por estos esquejes y cómo hay que hacer un esqueje de hoja. Fíjense cuántas cosas vamos a contar hoy en nuestra sección de Mira, pues si te jardinería. parece vamos a enumerar primero sanseviera o lengua de suegra. Muy bien. Tenemos begonia res, que son estas que nos aportan un colorido a nuestro interior. Sí. Y tenemos la violeta africana. Muy ¿vale? bien. Y también lo podemos hacer, Julia, con plantas crasas o suculentas, que a la gente le gusta mucho. Entonces hoy vamos a explicar cómo hacer nuevas ¿Eso como los plantitas. cactus? Sí, parecidas. Muy sí, bien. claro. ¿Te parece que empecemos enumerando un poco los distintos tipos de Esquejes de hojas que hay? tenemos? Vale. Fenomenal. Mira, vamos a empezar por el esqueje de peciolo de hoja, ¿vale? Cuando hablamos de peciolo, Julia, para que nos entiendan, es el rabito que nos sale, que une desde la hoja hasta, Claro, pero hasta es la que hemos puesto planta. peciolo en los rótulos porque parecía que estaba feo si poner rabito. Hemos puesto peciolo para que ustedes lo vean de manera más técnica. Ahora lo explicamos. Muy bien. El primero que vamos a hacer es esqueje de peciolo de hoja. ¿Y cómo ¿vale? se hace ese esqueje? Vale, pues mira, es uno de los más fáciles. Cogemos una hojita. Te lo hago hasta yo. Con el peciolo. Lo que tenemos que hacer, Julia, es más o menos unos 4 centímetros. Es decir, cortamos unos 4 centímetros, ¿vale? En el peciolo. ¿Qué conseguimos con este corte? Que por el corte que hemos hecho en el peciolo nos emita raíces. Posteriormente, ¿qué hacemos? Lo pasamos, lo mojamos unos 4 o 5 segundos. ¿En agua? En agua diluido con un enraizante natural, ¿vale? Para ayudar al 50%, para ayudar a que emita por ahí raíces. Qué bien. ¿Y qué hacemos, Julia? Pues en un semillerito cogemos, introducimos el peciolo y lo hundimos hasta que quede a nivel de la hoja. Fíjate. Es decir, la fijamos, ¿Ya estaría el esqueje? por ahí nos emitiría raíces. Al cabo Curioso. de las 6 semanitas, Siguiendo esos pasos que además han podido leer en los rótulos, siguiendo esos paso pasos. a paso. Es muy importante, Julia, lo primero. Esqueje de una- peciolo de hoja. Una planta sana. Eso es. Empezando por ahí, ¿vale? Cogemos, cortamos un peciolo con unos 4 centímetros más o menos. Ese peciolo lo que hacemos es, en ese corte, lo mojamos en hormonas de enraizamiento. Muy bien. Y lo enterramos a nivel de la hoja, ¿vale? Todo el peciolo dentro a nivel de la hoja. Vamos a recordar el teléfono 925 28 87 91. Cualquier duda que tengan la resuelve Ángel Agudo Medina. Hoy hablamos de esquejer de hojas, pero cualquier otro
problema que tengan en su jardín, pues nos lo cuentan y lo resuelven. Efectivamente. Julia, muy Una importante tapa. en todos los esquejes, cuando los vayamos a hacer, ¿Sí? es o con un trocito de plástico, de vidrio que tengamos en casa, lo tapamos. Ah, ¿y por qué hay que taparlo? Para evitar esa transpiración Es como un efecto invernadero. o esa pérdida de agua que la planta nos va a perder lógicamente porque no tiene raíces, claro. Qué curioso. Entonces, Es para como, evitar... como una incubadora, como cuando Efectiva- metemos a los chiquitines cuando nacen más pequeños del tamaño que deberían de tener. Efectivamente, el peso. Julia, lo podemos hacer así y también lo que podemos hacer, mira, Qué podemos curioso. coger y en vez... Qué y- delicados son esos quejes, ¿no? Sí, son delicados. Podemos hacer lo mismo, pero también podemos cortar un tercio de la hoja, más o menos, ¿vale? Ah. Y hacemos lo mismo y lo enterramos, ¿vale? ¿Qué conseguimos? ¿Este es otro tipo de esqueje? Mira, este es el mismo, Es el nada mismo. más que lo podemos hacer así también, Julia, porque cortando un trocito de hoja, al tener menos hoja, transpira menos la planta. Ah, vale, y entonces es más fácil que suba arriba. De las dos formas lo podemos Y también hay hacer. que taparlo, ¿eh? La tapa También hay que no se les taparlo. olvide. La tapa es muy importante, Muy Julia. importante. Airear todos los días, eso sí, para no crear una Y a condensación. la vecina, yo creo que lo mejor es dárselo ya hecho, ¿verdad? A la vecina vamos a esperar 6 semanitas, Vale. que es lo que nos va a tardar más o menos en enraizar, y cuando estén cuando pasen 6 semanitas, llamamos al timbre de la vecina y le entregamos ese esqueje Y de qué hoja que contenta se hemos va a hecho. poner, ¿eh? Claro. La vecina Antonia, Lourdes, Paco, Antonio, todos los que estén allí. ¿Te en parece sus que casas. hablemos del segundo esqueje? Vale, me parece. Vale, mira, pues vamos a hablar de Segundo tipo de esqueje. esqueje, lo vamos a poner así para que la gente lo vea, Sí. esqueje de hoja entera. Esqueje ¿vale? de hoja entera. A ver cómo Vale. es. El esqueje de hoja entera lo que hacemos es, Cogemos la hoja entera. cogemos la hoja entera, eliminamos el peciolo, ¿vale? Y O sea, aquí arrancamos el rabejo entero. Efectivamente, y para que nos vean los espectadores, si se ve, hemos hecho una... ¿De qué has dicho que era la hoja esa? Esto es una begonia res, Ah, muy bien. que es todas La estas de aquí. begonia. Estamos hablando de La plantas... res, ¿eh? No otra, Estamos la res. hablando, Julia, de plantas que son fáciles y que son las indicadas para hacer este tipo de técnica. Muy bien, ¿vale? muy bien. Si se aprecia, vemos unas rajitas que hacemos perpendiculares a los nervios centrales, ¿vale? Con esas... en esas... agujeritos o rayitas que hemos hecho, lo que hacemos Exactamente. es las impregnamos. O sea, lo que hemos hecho es punturar, como dice el acupuntor, justamente en esa zona donde se ven que hacen esas rayicas. En las rajitas que hemos hecho, impregnamos en hormona. ¿Lo han visto? ¿Vale? ¿Qué hacemos, Y Julia? dirá la gente, si la ha roto la hoja. No, la roto. pero la rompemos aposta para que nos emita raíces. La hemos roto aposta. Hacemos unos cortes de 1 a 2 centímetros para que por ahí Por eso el cúter. nos emita, por eso el cúter, para que por ahí nos emita raíces. Cogemos, Julia, haz y en verde la hoja, Sí. ¿vale? Cogemos y por el en verde la hoja le damos la vuelta y ¿qué hacemos? Con unos alambritos que tenemos aquí. Ah, y decir, ¿para qué el Julia, alambre? Pues el alambrito es para coger y fijarla Fíjate, al sustrato. fíjense, ¿vale? y la dejamos como pegada ahí. Para que no se nos mueva. Qué curioso. Con la begonia también podemos hacer como hemos hecho con la sonpalia. Reducimos el 2/3 más o menos de la y ya hoja la dejaríamos puesta así en el sustrato. y la dejamos puesta en el sustrato. Quitamos el peciolo y ¿qué va a ocurrir, Julia? Pues que por ahí nos va a emitir raíces y vamos a tener una nueva begonia. Qué curioso. Qué manera tan sencilla, ¿verdad?, de hacer reproducir las plantas. Esqueje de peciolo, esqueje de hoja, nos quedaría por último esqueje de fragmentos de hoja. Esqueje ¿vale? de fragmentos de hoja 925 28 67 91. Dudas que tengan sobre cualquier planta nos llaman y nos preguntan y Ángela Agudo Medina responden. Tercer tipo de esqueje que pueden hacer Mira, ustedes con las vamos a ponerlo hojas. así para que se vea. Mira, tenemos una sanseviera, tenemos muchas veces una puntita que bien por se queda... Escuchamos a Reme de Sonseca y después explicamos escuchamos a Reme. el tercer tipo de esqueje. Bueno, pues resulta que nuestra amiga Reme de Sonseca tiene un cerezo. Dice, ¿cuándo fumigo yo mi cerezo, Ángel? Pues los frutales, Julia, ya hemos hablado de los tratamientos son importantes, hacerlos luego en otoño-invierno. Si no los hemos hecho, lo que vamos a hacer es ahora, vamos a empezar a trabajar con insecticidas, sobre todo sistémico, porque el cerezo hay que recordar que es muy sensible a ataques de taladros. Entonces tenemos que trabajar con productos sistémicos, que ya lo comentamos el otro día, para que no lo mueva por la savia y evitar que esa oruguita no se meta dentro de nuestro tronco. Pues ya está, esa es su respuesta, Reme. También nos llama Prado, desde Ciudad Real. ¿Y qué le pasa a Prado? Pues resulta que tiene unas azaleas y dice, ¿cómo cuido yo mis azaleas? Pues las azaleas, imaginamos que será de interior o de exterior, no sabemos, pero bueno, vamos a dar un poco general. Decimos un poco general. Si es la de interior, la azalea es una planta que nos pide bien de agua, la de exterior también. Lo único que vamos a tener en cuenta es, a la hora de podarla, cuando se pase la flor, le hacemos unos despuntitos pequeñitos y la abonamos con un abono de plantas ácidas, muy importante, Julia. Pues amiga, ya lo sabe usted la respuesta, nuestra amiga Prado es de Ciudad Real. Julio es de La Solana y tiene una enredadera, la tiene colocada ahí en el porche y se le han puesto las hojas así como me decías. ¿Será alguna enfermedad?
no hay ningún síntoma que se pueda apreciar de que la hoja esté así. Si está así como húmeda la hoja, o tiene una especie de melaza o algo pegajoso, ahí es donde vamos. Es la única opción que tenemos, es que dentro de su planta tenga algún insecto que excrementa melaza, y lo que hace la melaza es algo pegajoso, que es lo que ve brillante en la hoja. Ahí tratamos con un insecticida, lo más normal es que sea cochinilla, entonces tratamos con un insecticida para las cochinillas. Cochinilla, Julio, va a ser lo que tiene la enredadera. Más preguntas que tenemos de nuestros espectadores que después nos contará nuestro director. Mientras tanto, explicamos el tercer tipo de esqueje de hoja. Vale, esqueje de fragmento de hoja, Julia, mira, qué fácil es. Coge estos trocitos. ¿Los cojo yo? Mira. ¿Esto qué es? Cogemos unos trocitos de sanseviera o de lengua de suegra. Lo que hacemos es, hemos hecho... la lengua de suegra, esa me gusta lengua a mí. de suegra. Hemos hecho unos trocitos de unos 4 centímetros, sí. ¿vale? Lo que hacemos, igual que con la violeta africana o sompalia, mojamos 4 o 5 segundos. Lo de mojar es importante, no es ninguna tontuna, que lo hace muy importante, mojamos y igual. ¿Voy a hacerlo yo? Metemos un poquito, igual, lo dejamos así y por ahí nos va a ¿Se puede mojar por los dos lados? Da igual, por el que quieras. Cogemos el trocito de grosor. Unos 4 centímetros. 4 centímetros. Mojamos y ya lo colocamos en el semillero. ¿Y ya está? Lo fijamos un poquito. Hay que fijarlo, vale. Y ya está. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Qué me cuentas? Esperamos unas 6 semanitas y a las 6 semanitas nos emite raíces. Cuando nos emita raíces, lo repicamos de aquí y lo pasamos a una maceta mayor. Se pueden hacer distintos tipos de esquejes, como han visto, en el semillero. O sea que lo bueno que tiene el semillero es que permite hacer una variedad de esquejes dependiendo del tipo de planta que queramos reproducir. Es importante, Julia, porque siempre intentamos pasar, hacemos esquejes pequeñitos en un volumen pequeñito y luego lo pasamos a un volumen más o menos el doble del tamaño que tenemos. Porque no nos interesa tener un volumen muy grande, porque la humedad que creamos nos cuesta mucho salir de ahí, entonces muchas veces nos pudren nuestros esquejes por un volumen muy grande, entonces siempre conviene tener en cuenta más o menos, cuando hacemos un esqueje, más o menos una tacita de un café, más o menos. O sea que no lo hagan en un macetón, no, en un macetón porque, no, en una especie de semillero o una maceta chiquitica. A volumen más pequeño controlamos mejor esa humedad, y hacemos que nuestra planta ese volumen lo ocupe más fácilmente. Cuando ocupen ese volumen más fácilmente por la raíz, lo que hacemos es lo pasamos a un volumen mayor. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, Ángel. Esquejes de hojas. Recordamos, si te parece, las plantas que permiten ese tipo de esquejes para que la gente luego no se lleve sorpresas. Mira, violeta africana. La violeta africana, que es una monería. Julia, muy bonita. Y dura, Begonia res. Begonia res. ¿Vale? Todo tipo de plantas crasas. Es decir, esta familia, que son las de las hojas duras. Sanseviera. ¿Se pueden hacer esquejes? La de las crasas, si me permites, vamos a decir ahí que cuando cortamos una hoja de la crasa, Julia, en vez de hacer lo que hemos hecho aquí, lo que vamos a hacer es vamos a dejar de 5 a 7 días. ¿Para qué? Para que esta herida que hemos hecho por aquí cicatrice. Hay que esperar a cicatrizar para que luego cuando cicatrice... ¿Solo las crasas? Muy importante, Julia. Cuando hablamos de colocar, no hablamos de enterrar, ¿vale? Colocamos, no enterramos. Vale. Colocamos nuestra plantita así, ¿vale? Cuando la puntita haya cicatrizado y por ahí nos va a emitir raíces. Madre mía, si es como un cirujano, ¿eh? Venga, que sí. Bueno, vamos con más preguntas, Angelillo. Tenemos a más espectadores que están por aquí. Nuestra amiga María del Mar, que nos llama desde Vargas. La hortensia en las hojas se le han puesto marrones. La hortensia, hay que tener mucho cuidado, Julia. Las hortensias muchas veces las compramos y hay hortensias que están forzadas. Es decir, forzadas, cuando hablo de forzada es una planta que se le ha sometido a adelantarse la floración. Amigo, allí en el centro de jardinería dices. La hortensia que se empieza a comercializar ahora es una hortensia que es forzada, ¿vale? No es una hortensia de jardín. Esto es como cuando comemos tomates que no están en la época. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de hortensias, Julia, porque ese tipo de hortensias, cuando las sacamos al exterior, como nos dé unos rayitos de sol, mal. Fíjate. Entonces tenemos que tener en cuenta el tipo de hortensia que compramos. O sea que a lo mejor hay que comprar hortensias ahora, lo estás viendo claro. Es que la hortensia que se compra ahora la ves más bonita, pero hay que tener una serie de cuidados a la hora de sacarla al exterior. Pues es una planta que ha estado en un vivero y la sacamos fuera al exterior, como nos dio una rayita de sol. Las naranjas te las comes en Valencia, ¿verdad que sí? Las hortensias florecen en mayo, entonces hay que esperar a que la flor de la hortensia esté en mayo. Vámonos a Socuellamos, que nos llama otra amiga, se llama Bisi. Resulta que dice que ella tiene un geranio, dice, ¿y los esquejes se pueden trasplantar según se cortan?
A ver, los esquejes del geranio, en este caso, es lo que comentamos siempre. Cogemos un esqueje semileñoso de un tallo que no sea muy viejo ni un tallo muy joven y lo que hacemos es, hacemos un cortecito a unos 8 centímetros o por ahí. Le hacemos un corte biselado y lo pasamos a hormonas de enraizamiento. ¿Las hormonas? Y de las hormonas de enraizamiento lo pasamos a turba o fibra de coco. Muy importante, Julia, que no lo hemos dicho. ¿Puedes ver un poquito las hormonas? Mira, son estas. Ah, que están aquí las hormonejas, míralas. Son unas gotejas, ¿no? Sí, son unas gotitas, es un líquido. Unas gotitas y ya está. Bueno, pues a otro sitio que nos vamos a ir de Castilla-La Mancha. Nos vamos a ir, me parece que me ha dicho el director, a Torrijos, si no lo he escuchado. Ah, no, Torica. Bueno, pues tenemos un rosal. Tiene nuestra amiga. Y le salen los brotes con unos puntejos negros. Es Paloma, la espectadora que nos pregunta. Pues nada, decirle a Paloma que esos puntitos que vemos negros son pulgones. Esos pulgones ahora me lo imaginaba. Son muy comunes. Lo que debe tratar es con un insecticida, hacer tratamientos de intervalo de 15 días y siempre recordar, Julia, que la dosis, la que nos marca el fabricante. No hay que echar más porque si echamos más creamos una fitotoxicidad en la planta. Insistimos en eso de las dosis, que esto es como el antibiótico que decía otro día nuestro amigo Ángel Aguda Medina. Si nos dicen 3 tomas, no podemos coger y hacer lo que nos salga a nuestro antojo. Efectivamente. Que luego contaminamos. Siempre y cuando, porque Julia, el resultado va a ser igual. Entonces, nuestra Julia de Albacete, las petunias se le mueren. Las petunias, Julia, no es que sean delicadas, es que la petunia, Julia, lo que hay que tener en cuenta es que siempre recordamos es, si nos excedemos con el agua de riego, ya ahí tenemos problemas. Yo sí que te puedo asegurar por la experiencia que el 90% de las plantas mueren por exceso de agua, entonces hay que tener muy en cuenta a la hora de regar, comprobar si nuestra tierra, si estamos en el jardín o nuestro sustrato, si estamos en maceta... ¿La veo seca? Sí, pero Julia, cometemos un error y ¿sabes cuál es? Que regamos un poco sin orientarnos de tocar el sustrato, es decir, preguntas, yo riego un día sí, un día no, pero realmente hay que regar un poco orientándonos por tocar el sustrato, porque no es lo mismo la temperatura que tenemos ahora que la temperatura que vamos a tener dentro de un mes. Cuidado con los riegos, cuidado con los riegos. Nos vamos hasta Villanueva de Alcaudete, que nos llama nuestra amiga Diana. Tiene también begonias y resulta que tiene manchas marrones. Las manchas marrones sí que hay que controlarlas porque esas manchas sí que pueden ser de hongos, entonces lo que vamos a hacer es tratar con un fungicida, un genérico y vamos a hacer igual, tratamientos de intervalo de 15 días, hacemos 3 tratamientos, Julia, y valoramos ahí un poco el estado de la planta. Pues hay que tratarla porque seguramente que tengas hongos, amiga Diana. María Jesús nos llama desde Salva Cañete. ¿Y qué le pasa a María Jesús? La rosa de Jerico la tiene y está dándole problema, no termina de florecerle ni de nada, está pachucha. Es importante, lo hablamos el otro día, la podemos cultivar bien en sustrato o la podemos tener en agua. Si la tenemos en agua es muy importante, Julia... El recipiente que sea transparente. El recipiente que sea transparente y lo de cambiarle el agua cada semana o cada 10 días es muy importante. También si la aportamos un poquito de abono líquido en ese agua también le va a venir bien. Pues ya sabes, hay que intentar cambiar a lo mejor el lugar donde la tienes colocada en un frutero transparente y además incluso yo creo que lo que diría sería secarla y dejarla un tiempo, porque pues la rosa Jerico también tiene su proceso, es un poco así rara. Sí. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Hay más llamadas. Sentimos no poderles atenderles el miércoles que viene. Volverá Ángel. Gracias por esas llamadas. Si Ángel, me permite, Julia, el miércoles que viene empezamos con el huerto. ¡Ay, qué bien, el huerto! Nuestra actividad con el huerto. Entonces, la semana que viene, nuestros tomates, nuestros pimientos, pepinos, etc. Pues continuamos con nuestro programa, Ángel. Feliz Semana Santa.